Estamos de regreso para continuar con las noticias y les contamos que académicos y litigantes se movilizaron hasta la Corte Constitucional, donde presentarán una acción de inconstitucionalidad en contra de la normativa que permite libre porte de armas. Recordemos que en días pasados el presidente Guillermo Lasso anunció que se autorizaba la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de la ley y el reglamento. La medida ha generado diversos debates, sobre todo de quienes están en contra y lo ven como una medida parche, preocupante y que no garantiza la seguridad, sino más bien que incrementa la violencia. Nuestro compañero Rolando Goye se encuentra en los exteriores de la Corte Constitucional para ampliarnos esta noticia. Rolando, te escuchamos. Corapa informa. Integras y compañeros, hace pocos minutos llegaron hasta acá catedráticos también de profesionales en Derecho, donde están refiriéndose sobre esta demanda de inconstitucionalidad a lo que es el decreto 707 sobre el porte de uso civil de armas. Escuchemos. ¿Cuáles serían las salidas? Las salidas son políticas sociales, evidentemente, políticas económicas y además de eso que el Estado nuevamente asuma sus deberes, porque están delegando este rato a la sociedad civil a que se defienda cada uno. Y eso es lo que nosotros también criticamos y también hemos puesto dentro de la demanda de inconstitucionalidad. Pero atender demandas sociales, por ejemplo, eso va a tomar mucho tiempo también, pero al instante, ¿cuál sería la salida? Porque realmente ya no podemos con esta ola delincuencial que vivimos. Sí, obviamente todo lleva tiempo, pero tenemos que comenzar por algo, ¿no es cierto? Eso primero. Y segundo, ya han habido experiencias de otros países que han vivido también este tipo de experiencias y tienen que asesorarse bien. Pero si no nos asesoramos bien, si ponemos a ministros que no tienen además, ¿no es cierto?, ni la calidad técnica para afrontar este tipo de problemas, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Como digo, ya hay experiencias y tenemos que alimentarnos de esas experiencias con gente que esté preparada para los cargos. Doctor, ¿eso implicaría reformar el COIP de inmediato? ¿Cómo también sería este procedimiento ya que se ha dado este decreto? Sí, primero vamos al decreto, luego la Corte verá obviamente el tema de la norma de las nuevas reformas que se dieron en el Código Orgánico Integral Penal, pero creo que primero paso a paso, sobre todo porque esto es lo que más afecta. Y como dice el doctor, aquí puede haber una inminencia. Tiene que la Corte pronunciarse rápido, porque ¿qué pasa si el día de mañana, ¿no es cierto?, en 1 o 2 años ya la sociedad civil se arma? ¿Cómo desarmamos a esas personas? Y hasta por los mismos recursos que están poniendo la gente para la adquisición de armas, permisos, etcétera. Oye, ¿puedo optar en defensa propia? No, es que siempre ha estado la legítima defensa, sí, es una causa de justificación que no se entiende, que lastimosamente a veces tal vez los medios, a veces algunas personas han desdibujado realmente la naturaleza de la legítima defensa o del uso progresivo de la fuerza, pero pueden utilizar. Lo que hay que hacer es capacitar a la policía para que lo haga. No es verdad que si el policía actúa, ¿no es cierto?, en base a una legítima defensa de un tercero o al uso progresivo de la fuerza, va a irse preso. No, no es así, pero hay que demostrar evidentemente los requisitos objetivos de esta causa de justificación. Pero si un ciudadano común que ejerza supuestamente por defenderse, va a ir detenido hasta que se investigue. No, pero obviamente también viene de parte de la capacitación que tenga el fiscal para determinar si efectivamente le formula cargos en contra de una persona, viendo si hay los elementos, ¿no es cierto?, que conlleven a la legítima defensa. Pero todos podemos actuar, todos podemos aprender a las personas cuando hay un delito flagrante. También podemos actuar en legítima defensa propia o de terceros. Doctores, sin embargo, la policía ha demostrado que no está en capacidad de atacar a la delincuencia. Ha tenido que salir las Fuerzas Armadas a apoyarlos. Incluso los dos, en ciertos momentos actuando, han sido vulnerables por la delincuencia. ¿Cómo atacar este fenómeno cuando hay una posibilidad de que se saque permiso para aportar armas? Doctor. Bueno, yo creo que el tema de la capacitación constante de la policía es primordial. Nosotros vemos y han topado temas muy importantes acá respecto del tema del uso progresivo de la fuerza y de la legítima defensa. ¿Cómo nosotros podemos otorgarle esta facultad a la ciudadanía para que porte armas si la propia policía y los propios miembros de las Fuerzas Armadas no tienen claro cuándo y cómo actuar bajo la estructura de legítima defensa? Primero. Segundo,
¿cómo podemos exigirle a la Fiscalía que actúe bajo parámetros de legítima defensa o que haga efectiva esta protección a la ciudadanía cuando no existen recursos apropiados para la policía? Cuando tenemos policías que están por la calle tratando de defenderse sin municiones, sin capacitación, cuando tenemos una criminalidad organizada que está totalmente armada con insumos mucho mejores que la policía. Entonces por ahí tiene que empezar el gobierno, por ahí tiene que empezar a ver el gobierno. No decirle a la ciudadanía, mire, les doy armas para que ustedes se defienden y así van a estar más seguros. Eso no es así. Le da las posibilidades, porque el arma usted tendría que comprarla. Claro, cumpliendo ciertos requisitos que establece el propio decreto y también la regulación normativa de las entidades de control, vas a poder acceder. Y este tema es muy importante, porque ¿quién puede acceder a las armas de fuego? Porque acceder a un arma de fuego no es barato. Y otra cosa que yo creo que también el gobierno no se puso a ver es, nosotros vivimos en un país en donde la esfera de corrupción es muy fuerte, en donde está permeada la corrupción con mucha fuerza. Entonces, ¿cómo se van a tramitar esos permisos? Si desde, por ejemplo, sacar una cédula de identidad y esto lo puedes malear para saltarte el turno. Los carnets de discapacidad, los pasaportes, las cédulas de identidad. ¿Cómo van a hacer la regulación y el control respecto de los permisos de armas de fuego, que es mucho más rentable? Ahora, doctor Raza, usted hablaba de medidas cautelares, ¿no? ¿Esa medida cautelar solamente para el porte de armas o también para que se extiendan permisos y se pueda aportar armas? O sea, a ver, vamos a aclarar algo. El porte de armas en el Ecuador siempre estuvo permitido, sujeto al otorgamiento de un permiso por parte del Estado. Lo que ocurre es que se suspendió la posibilidad de otorgar ese permiso precisamente en consideración a que otorgar permisos para que la gente porte armas incide más en la violencia y en la peligrosidad, ¿va? ¿Qué es lo que hemos pedido nosotros? Que se suspenda esa liberación que hizo el presidente de la República a través del decreto de que se vuelvan a otorgar los permisos para el porte de armas, ¿sí? Lo que nosotros sostenemos es que las razones que le mueven al presidente de la República para liberar esta tramitación de los permisos para el porte de armas son inconstitucionales. Porque las razones que él esgrime son dos. Él dice, como ha incrementado exponencialmente la violencia, es necesario que los civiles usen armas. Como la policía no tiene la capacidad suficiente para proteger a los civiles, es necesario que los civiles se autoprotejan y que usen armas. Esas dos motivaciones que tiene el presidente de la República atentan en contra de lo mismo que se proponen. No es que va a haber menos violencia y no es que vamos a estar más protegidos, más autoprotegidos. Porque como bien lo decía el doctor Angulo hace un momento, mientras la delincuencia organizada utiliza armas de alto poder de fuego, armas largas, fusiles, granadas, explosivos, los ciudadanos civiles que vamos a tener la posibilidad de acceder a un permiso de porte de armas, tenemos la posibilidad de utilizar un arma de hasta 9 milímetros si es pistola y de 38 de calibre si es un revólver. Entonces, genuinamente lo que va a ocurrir es que la indefensión en la que se nos pone es más riesgosa todavía. Porque claro, vamos a tener que lidiar con armas pequeñas de bajo poder frente a armas largas. Y además, este es un poco el sálvese quien pueda. Y como también decían los doctores hace un momento, el sálvese quien pueda es quien puede más y en mejores condiciones de estar en capacidad de salvarse. Cuando esta es una responsabilidad que la tiene el Estado, la de cuidarnos y la de mantener la seguridad de todos. Gracias. Doctor, Estamos escuchando también al grupo de profesionales en torno a lo que ha sido esta presentación de esta acción de inconstitucionalidad por el decreto 707. Vamos a ver si podemos vamos a ver si también podemos hablar con el doctor Carlos Alviar, quien está. Doctor, buenos días, estamos en vivo para los medios comunitarios. Coméntanos un poquito también en la presentación que hoy se ha dado. Sí, bueno, el día de hoy, junto a estos distinguidos colegas y catedráticos, hemos presentado una acción de constitucionalidad porque hemos observado que el decreto 707, el acuerdo ministerial que permite el porte de armas, tiene serias falencias respecto a las cuestiones de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Constitución garantiza a los ciudadanos el bien en paz, la paciencia de los ciudadanos, y incluir esta posibilidad del porte de armas rompe esta convivencia pacífica entre los ciudadanos. Por otra parte, parece que el Estado está renunciando a su obligación constitucional de garantizar la justicia para todos los que estamos aquí a nivel interno en el país, y esos son los motivos por los cuales nosotros, observando estas inconstitucionalidades, hemos presentado esta demanda.
Doctor, se habla también, bueno, dentro de este decreto que dio el presidente de la República sobre requisitos. ¿Cómo garantizar que se cumplan estos requisitos para que una persona pueda tener el porte de armas y sabiendo que te ha habido casos también de corrupción para la entrega, por ejemplo, de pasaportes, de cédula y también por carnet de discapacidad? ¿Cómo garantizar? Efectivamente, este es uno de los grandes problemas que tiene el decreto y el acuerdo ministerial, porque se ha observado que, bueno, a líneas generales, este país está viviendo una crisis de corrupción. Corrupción para conseguir pasaportes que puede ser traspolada justamente para suplir las necesidades, este checklist de los requisitos que se requerirían, valga la redundancia, para obtener un permiso para portar el arma. Así que en esas circunstancias, y esa siendo una de las grandes falencias institucionales que tendría esta política, observamos muy peligroso, porque además la respuesta es bastante clara, ¿no? O sea, el que tiene las posibilidades, ya sea de adquirir el arma o de comprar el permiso, porque como hemos observado, se puede comprar, son los que pueden acceder a este, entre comillas, beneficio. Se hablaba también que a través de eso tocaría también reformar el Código Orgánico Integral Penal, pero eso tocaría esperar también a ver la Corte qué decide. No quiere una reforma en particular del Código Orgánico Integral Penal, porque entendamos que se utilizarán las armas como defensa personal. Sin embargo, más tenemos que observar las falencias que tendría dentro de la situación de inseguridad que se está viviendo en la actualidad y de la violencia generalizada que estamos viviendo, porque con este contexto es tan grave que se pongan en manos de toda la ciudadanía o de gran parte de la ciudadanía armas. Se ha observado que las experiencias de otros países no ha sido positiva cuando se les entrega armas para que se defiendan. Al contrario, genera problemas como autodefensas irregulares que generan mayores problemas a los que se querrían solventar. Así que tampoco es el tiempo social para implementar este tipo de medidas. Doctor, bueno, a través también, ¿cómo garantizar, por ejemplo, el derecho a la legítima defensa una vez también que está este decreto emitido, en el caso que un ciudadano proceda? Bueno, más que nada es la forma en la que se utiliza el arma. No se puede utilizar el arma de una forma indiscriminada, por eso es tan importante este requerimiento de la valía psicológica de una persona que pueda utilizarla. Sin embargo, si es que no confiamos en ese tipo de filtros que se da a la población para utilizar las armas de fuego, entonces estamos perdiendo gran parte de esa posibilidad. Y por otra parte, creo que el mensaje que la ciudadanía tenemos que darle al presidente de la República y al gobierno tiene que ser más claro. Gobierno, ustedes tienen que asegurarnos, por orden constitucional, la seguridad y la integridad. Así que pónganse a trabajar. Es una vergüenza que el país haya tenido personas absolutamente incompetentes manejando esas carteras, como por ejemplo el señor Diego Ordóñez, que no tenía razón de estar en ese cargo. Sin embargo, estos problemas generan estas o nos brindan estas aparentes soluciones que, como vemos, finalmente no serán soluciones, sino que nos darán muchos dolores de cabeza a futuro. Reforma final. Entonces, ¿cuál es el proceso una vez que ha ingresado también esta solicitud? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿Ustedes también cuánto esperarían que ya se pronuncien los magistrados? Se ha presentado esta acción de inconstitucionalidad con una medida cautelar solicitando a la Corte Constitucional que se suspenda la ejecución del decreto 707 y del acuerdo ministerial 145, motivo por el cual, y también se le ha solicitado que se resuelva de una manera pronta, o sea, sin esperar todo el tiempo que le podría costar a la Corte resolver esto. Entonces, con esas características, la Corte tiene que admitir el proceso y, bueno, veremos cómo vuelve a final de cuentas. ¿Cuál es el siguiente paso? De no admitir el proceso, yo creo que la ciudadanía tiene que empoderarse de este tipo de problemas y como le decía hace un momento, solicitar, exigir al Estado ecuatoriano, al presidente de la República y a las entidades que tienen por obligación constitucional dar la seguridad a las personas,
que nos brinden la misma. O sea, no puede ser que sigamos con patrulleros repotenciados, no puede ser que sigamos con una policía sin chalecos, no puede ser que tengamos una policía sin armamento. Así que esa sería mi solicitud a la ciudadanía si es que esto no llega a prosperar. Queremos agradecer al doctor Carlos Albier, que como lo reiteramos, junto con otros profesionales del derecho, ha presentado aquí esta acción de inconstitucionalidad y también de protección sobre el decreto ejecutivo 707, donde se habla sobre el porte de uso civil de armas. Es el informe que nosotros les llevamos desde aquí, desde los exteriores de la Corte Constitucional. Ustedes tienen más desde estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por ese reporte. Como les mencionamos, varios académicos y litigantes se movilizaron hasta la Corte Constitucional para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la normativa que permite el libre porte de armas. Con el decreto 707 se autoriza el porte de armas de uso civil en Ecuador para defensa personal a nivel nacional a aquellas personas naturales que cumplan los requisitos de conformidad con la ley, el reglamento a la ley sobre armas, municiones y explosivos y bajo las autorizaciones correspondientes. Indica además este decreto que los permisos para porte o tenencia de armas de fuego para personas naturales y jurídicas tendrán una validez de 2 y 5 años respectivamente. Por ello, la acción de inconstitucionalidad presentada tiene una medida cautelar que pretende suspender la vigencia del decreto 707 y el acuerdo ministerial. Se ha señalado que el porte de armas rompe con la convivencia pacífica, el derecho a la paz, a la seguridad integral y al buen vivir. Y que además con el porte de armas el Estado abandona su obligación constitucional de garantizar la seguridad interna del Estado, así lo señalaron algunos de los ponentes de esta medida presentada en la Corte. Quienes la presentaron también señalan que en este contexto de violencia que se vive en el país, la población no está preparada para el porte de armas, por lo que solicitan a la Corte que considere esta acción prioritaria y la resuelva de manera urgente.